Muy buenos días a todos. 613 mitzvot del libro Sefer HaMitzvot del autor Rabbi Moshe ben Maimón. Agárrense, por favor. Abróchense los cinturones. Traten de mantener el respeto al rabino. Por lo que viene. Ok, la mitzvah número 230. Es una mitzvah difícil de escuchar en estos tiempos. Pero otra vez, y como les digo siempre, en contexto es una mitzvah que tenía todo el sentido y no era lo que se escucha a nuestros ojos, a nuestros oídos hoy. ¿Está bien? Esta mitzvah era que todos los que fueron condenados a pena de muerte por cualquier delito que hayan cometido, había obligación que el Beit Din los colgara el mismo día que fueron ejecutados, para que toda la gente viera las consecuencias de la transgresión y el delito. ¿Ok? Belat Shvi, y hoy en día hay países árabes que lo hacen. En la plaza pública cuelgan a la gente, y eso es el motivo, el propósito de eso es Lema'an Ishmeu Ve'irau, para que la gente vea qué pasa con la gente que es transgresora de la ley, ¿no? Obviamente, en sus épocas, en las épocas donde que la Torah se dio y posteriores, no, nuestra cultura, la religión judía no era la única que practicaba este tipo de cosas. Era algo común en cualquier cultura, en cualquier sociedad. Por eso, la Torah de alguna manera mantuvo esa práctica, porque en el contexto cultural en el que se dio, tenía un beneficio y tenía todavía un sentido del propósito. Me preguntan, Jajam, ¿y los Jajamim podrían llegar a cambiar esta halajá o esta mitzvah si fuera necesario por temas de derechos humanos, por temas de cambios en la idea y el pensamiento de la gente? La respuesta clara es sí. Como les dije la vez pasada, los Jajamim en la época del Talmud cambiaron muchas halajot, muchas, cantidad de halajot, porque en sus épocas, y esos cambios son parte del protocolo legal que Dios le da al pueblo de Israel en el Monte Sinai. O sea, los tribunales rabínicos nacionales de cada generación tienen la facultad de analizar la Torá y hacer las takanot, los arreglos correspondientes, para que se pueda seguir siendo vigente la halajá y el propósito siga cumpliendo. Como les dije ayer, la Mishnah en el Tratado de Sotá dice que el Beit Din Agadol, el Sanedrín, se salió del Lishkat HaGazit, de sus oficinas, 40 años antes de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, para que no tengan que ejecutar penas de muerte más, porque ellos vieron que ya no era funcional por los motivos que dice la Gemara. Y como esas, muchas. Los Hajamim, por ejemplo, encontraron... hay una regla, por ejemplo, que tienen que saber. Los rabinos tienen la facultad de cancelar cualquier mitzvah cuando es de manera pasiva, o sea, es dejar de hacer. Por eso los Jajamim en Rosh Hashanah, cuando cae en Shabbat, cancelaron la mitzvah de Shofar. Cuando Sukkot cae en Shabbat, aunque de acuerdo a la Torah se tendría que agarrar el lulav, los Jajamim cancelaron la mitzvah de la Torah del lulav. ¿Sí? De la Torah tendríamos que escuchar el shofar en Shabbat, de la Torah tendríamos que escuchar que agarrar el ulam en Shabbat. Los hajamim pueden anular una mitzvah de la Torah cuando es de manera pasiva, dejar de hacer. Esto no sería la excepción. Si los rabinos de la generación, el Beit Din Agadol específicamente, el gran tribunal, la gran asamblea, observaran que esta mitzvah está afectando de alguna manera la imagen de la Torah, o de alguna manera el sentido ético o moral de la generación, podrían ellos decir, no se ejecuta, no se hace, ¿ok? ¿Y por qué? Porque la Torah está consciente de que los tiempos son cambiantes y hay sociedades que necesitarán otro tipo de líneas, otro tipo de especificaciones halágicas y legales para poder seguir continuando en el Masoret, en la tradición del pueblo de Israel, ¿ok? Obviamente, en nuestras épocas esto se escucha brutal.
¿Por qué? Porque es una denigración del cuerpo de la persona que falleció y de la vida humana. Es algo fuerte de ver. Y eso tiene que ver mucho con que bendito sea Dios, Baruch Hashem. Nosotros, en estas generaciones, ya no vemos ese tipo de cosas, guerras, matanzas. Antes, quiero que entiendan, la vida humana valía menos. No valía menos en la realidad, valía menos en los ojos de la gente. ¿Por qué? Porque veían más muertes. Y eso denigra, de alguna manera, el valor. ¿Por qué veían más muertes? Por las guerras. ¿Por qué veían más muertes? Por las ejecuciones que hacían en los países. ¿Por qué veían más muertes? Por las enfermedades. Ustedes pregúntenle a las bisabuelas, ¿cuántos hijos tenías, abuelita? Vivos, tantos. Y que se me fueron, tantos, ¿no? O sea, era más común. Y cuando se normaliza, entonces se baja el valor, se denigra el valor. Y por eso, ahorita, bendito Dios, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, hoy en día, que las guerras ya están más como acotadas en ciertas zonas y que la vida humana, Baruch Hashem, se ha logrado alargar en los sistemas de salud y existen derechos humanos, existe la elevación del valor de la vida del ser humano a niveles tremendos, y etcétera, etcétera. Entonces el valor de la vida es impresionante y el respeto a la vida es maravilloso, por lo menos en nuestro entorno, por lo menos en nuestros entornos, y entonces por eso esta mitzvah se escucha rara, ¿no? Se escucha difícil de digerir. Sin embargo, Be'ezrat Hashem, cuando venga el Mashiach y cuando haya Bet Din Gadol y cuando haya Bet HaMikdash de nuevo, nuestros rabinos evaluarán en ese momento qué tanto esta mitzvah puede ser vigente en una sociedad moderna como hoy, y ellos decidirán aplicar las reglas que les corresponden para modificar o para cancelar o para mantener. Ellos lo harán en su momento y ya veremos cómo las sociedades reaccionan al respecto. Hasta aquí la grabación.